Dios le bendiga, amados hermanos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Él es bueno siempre, es parte de su naturaleza ser bondadoso. A pesar de nuestras debilidades, flaquezas, imperfecciones, pero Él es siempre bueno, siempre generoso, Él es fiel y Él es el Dios perfecto que ha tenido a bien acercarse a nosotros por pura gracia, no porque lo hayamos ganado o lo merezcamos, pero Él siempre estará con sus hijos, hermano, siempre, nunca abandonará a su iglesia, a su pueblo. Bueno, creo que todos ayer hemos pasado un momento, por decirlo de alguna manera particular, concerniente a este movimiento telúrico que hubo ayer en la noche. Con algunos pude conversar, con mi familia también, con amistades de otros lugares. Y un poco me ponía a meditar que si bien es cierto estos eventos que nos sorprenden, ¿no? Del temblor, terremoto, sismo, como querramos llamarlo, mayormente causa cierto temor, cierto pánico que es comprensible, pero a su vez nos debe de ayudar a poner en práctica nuestra confianza en Dios siempre, no solamente en un temblor o un terremoto, sino en cualquier circunstancia adversa que podamos atravesar. La Biblia dice, hermanos, claramente que Dios nos tiene en la palma de sus manos y que nada nos podrá separar de Él, absolutamente. Es entendible el susto, es entendible que haya cierto temor, pero de nuevo, hermanos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo quiero animarlos, hermanos, a que estemos preparados, no solamente por este temblor, o sismo, o terremoto, como quieran llamarlo. Todos los días tenemos nosotros la dicha de confiar en Dios, todos los días. Y todos los días estamos en las manos de Dios. Y sea que partamos prontamente o de acá a un tiempo, siempre estaremos en las manos del Señor. Siempre. Y eso no depende de usted, de sus acciones, de lo que usted haga, ni de lo que yo haga. Eso depende de la promesa del Señor para con su iglesia. Quiero que usted me acompañe a leer, no es el versículo que vamos a meditar, pero quisiera leerlo con ustedes en Romanos capítulo 8. Y vamos al versículo 38. Romanos 8:38. Dice la Biblia, Romanos 8:38. Miren lo que dice la Escritura. Pablo estaba muy, pero muy seguro de lo que estaba hablando aquí, de lo que estaba escribiendo aquí. Y Pablo dice para la iglesia que somos nosotros, que es la iglesia en Roma, la iglesia en Filipos, la iglesia de Lima, de Trujillo, de nosotros, de esta época, nos dice, por lo cual estoy, ¿qué dice? Seguro. Mire, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermano, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo porvenir podría ser un terremoto de una mayor proporción. Ni lo alto, ni lo profundo, ni maremotos, ni COVID, ni ningún tipo de desastres, hermano, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano? Nada nos podrá separar. Y eso es una promesa para usted, hermanos, y para mí. Así es que descansemos confiados, hermano. Vivamos seguros y tranquilos que nada nos podrá arrebatar del Señor, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte, ni lo porvenir. Dicen que el día 30, no quiero alarmarlos, pero dicen que el día 30 está programado un sismo, obviamente no necesariamente para Chimbote, sino entre este amplio espacio de Ecuador hasta Chile. Pero hermanos, ni lo porvenir nos podrá separar del Señor. Así que hermanos, confiemos siempre en que el Señor es el que gobierna, Él es el que está por encima de todo. Habiendo dicho esto, hermano, quiero que ahora sí vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6, y vamos a avanzar. Ya estamos en la recta final de esta maravillosa carta pastoral de 1 de Timoteo, capítulo 6, y vamos a ubicarnos en el versículo 9 y versículo 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, y ahora sí les voy a invitar que se pongan de pie en reverencia a las Escrituras y que todos podamos lecturar la palabra inerrante, infalible, autoritativa de Dios. Dice la Biblia lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y te damos gracias por este momento, Señor, que nos has permitido tener contigo, la alabanza, ese momento de orar, de sentir, Señor, que tú nos escuchas, que tú estás en cada uno de nosotros. Gracias por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu pueblo, por la iglesia. Gracias porque aún nos has preservado la vida hasta el día de hoy. Gracias por todo, Señor. Ahora te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que nos des el consejo para nuestras vidas, que nos ayudes a poder observar este pasaje, poder extraer la enseñanza y poder aplicarla a nuestras vidas. Te ruego también que me ayudes a compartir con fidelidad tu palabra para tu gloria y para la edificación de todos y cada uno de mis amados hermanos presentes, porque te lo ruego junto a ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tomen sus asientos, amados hermanos. Bueno, Pablo, después de habernos enseñado que la verdadera ganancia es la piedad, acompañado con un contentamiento, ahora nos da una advertencia sobre el peligro opuesto, es decir, lo que ocurre cuando el corazón deja de estar satisfecho en Dios y comienza a amar lo material. Lo que parece satisfacernos ahora se volverá una peligrosa trampa que puede ser hasta mortal espiritualmente. Y quiero, a modo de una ilustración, comentarles, creo que muchos de ustedes lo han podido observar también. A lo largo de estas últimas semanas, estaba observando las calles de las ciudades, los centros comerciales, las diferentes tiendas, y veía cómo muchas personas en estas fiestas de fin de año parecían como que estuvieran desesperadas por hacer ciertas compras, como si el mundo se les fuera a acabar, como si la vida ya fuera a terminar para ellos. Y posiblemente muchas de estas personas estaban comprando más de lo que pudieran pagar. Quizás algunos o algunas
usan las famosas tarjetas de crédito, se endeudan y compran no por necesidad muchas veces, sino por el deseo de tener más y de aparentar más. En estos días, de lo que más se ha solido escuchar son algunas frases como regalos, como ofertas, como compromisos, etcétera. Y todo esto, hermano, podría llevar al corazón a creer que la felicidad radica en obtener cosas materiales. Y no está mal que usted haya comprado un regalito, no quiero que me malinterprete. El punto es el exceso o el descontrol en abrazar las cosas que no tienen mayor valor para lo eterno. Para el creyente, hermano, las cosas materiales no es una ganancia que satisface su vida, o mejor dicho, no debería ser una ganancia que satisface su vida las cosas materiales. Para el creyente, más bien, la ganancia que le satisface es vivir de forma piadosa, y valga aclarar que la vida piadosa no es otra cosa más que vivir como Cristo, o vivir como el modelo de los hijos de Dios. Por tanto, hermanos, hoy veremos cómo el deseo desordenado de enriquecerse para tener cosas materiales no conducen a ninguna bendición, sino todo lo contrario, a la ruina espiritual. El problema no es lo material en sí, el problema no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y cuando nosotros o las personas caen en el amor al dinero, pues caen en una trampa donde el corazón va a empezar a colocar como prioridad las cosas terrenales. Y tengamos cuidado, hermanos, porque todos los que estamos aquí somos susceptibles a poder caer en ese tipo de trampas. Y cuando lo material empieza a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios, el resultado es catastrófico. Destrucción, hermano. Así, destrucción. Por eso el título de nuestro sermón es El peligro de amar lo material. Ese es el título del sermón, el peligro de amar lo material. Y quiero presentarles los 4 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Número 1, el deseo de amar lo material. Vamos a ver cómo hay un deseo intrínseco dentro de cada persona de amar lo material. En segundo lugar, veremos el resultado o resultados, mejor dicho, de amar lo material. En tercer lugar, vamos a ver que amar lo material es condenación eterna. Y finalmente veremos la advertencia de amar lo material. Primero quiero decir algo, hermanos. Debemos señalar que la Biblia está llena de advertencias sobre el amor a las cosas materiales, entre ellas el dinero. Nuestro Señor Jesús dijo, Mateo 6:21, lo que figura en la pantalla, Mateo 6:21, dijo Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús está diciendo, hermano, algo muy claro, que el tesoro es lo que una persona valora, dedica tiempo, energías, recursos, etcétera. Ese es el tesoro. Y ese es el verdadero indicador de dónde se encontrarían nuestros afectos, nuestros deseos y nuestra propia lealtad. O sea, ese sería el lugar del corazón. El tesoro, hermano, y el corazón son 2 palabras que nos van a ayudar como ilustraciones, como figuras literarias que no se pueden separar. Donde está el tesoro está el corazón. Donde está el corazón es porque ahí está el tesoro. No podemos divorciarlas. Por ejemplo, si mi familia es mi tesoro, la voy a valorar, le daré tiempo, voy a esforzarme por cuidar de ella, por estar pendiente de sus necesidades, y esas acciones que yo tendría hacia mi familia demostrarían mi afecto y mi lealtad, porque mi corazón está allí con mi familia.
De la misma manera, si mi tesoro es el dinero o las cosas materiales, voy a desvivirme por conseguir más y más de eso, demostrando que mis afectos y mi lealtad están en las cosas materiales. Además de esto, hermano, un creyente tiene claridad sobre el lugar que debe ocupar lo espiritual y lo material. Escuche, un creyente, un cristiano, debe conocer y debe observar que hay dos prioridades, que podemos resumir en dos prioridades en todo caso: la prioridad espiritual y las prioridades materiales. Bueno, resulta que el creyente debe tener muy claro que las prioridades espirituales van en primer lugar y las prioridades materiales ocupan un segundo lugar, están después de lo espiritual. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice Pablo lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Muy bien, si tú eres creyente entonces, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo número 2 dice: poned la mira, poned tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no quiere decir que no trabajemos. Esto no quiere decir que cierres tu negocio. Esto no quiere decir que no tengas algún tipo de emprendimiento. Esto no quiere decir que dejes de estudiar. Esto no quiere decir que los árboles o los bosques tenemos que destruirlo. No. Lo que quiere decir es que hay prioridades. La prioridad para los que han resucitado con Cristo, la prioridad número 1 es todo lo espiritual. Y después vienen las cosas terrenales. La instrucción de Pablo es muy clara. Los creyentes deben tener como prioridad número 1 las cosas espirituales, las cosas eternas, las que están y vienen desde el cielo, colocando después de estas todas las cosas terrenales. Tu negocio después de lo espiritual. Tus estudios después de lo espiritual. Tus emprendimientos después de tus necesidades espirituales. Somos, hermanos, nosotros llamados primeramente a amar a Dios. ¿Cuántos saben eso? Todos, ¿no? Es más, es parte del primer y grande mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, fuerza, corazón y alma. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y nosotros podemos alcanzar satisfacción cada vez que nos asemejemos más y más al carácter de Dios. Cada vez que un creyente ama a Dios y su carácter empieza a reflejar el carácter de Cristo, se va a sentir satisfecho. Algo que las cosas terrenales no lo pueden dar, hermano. La satisfacción que es comprar cosas terrenales, que son adquirir cosas en esta tierra, no se comparan a la satisfacción que es parecernos más a Cristo. Hermanos, Colosenses nos muestra lo siguiente, capítulo 3, versículos 12 y 14. Nos muestra, hermano, que nosotros debemos de preocuparnos más en estar vestidos del carácter de Dios y menos de las cosas terrenales, menos del carácter de los hombres terrenales. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Aquí viene el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el carácter que tú y yo debemos reflejar. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, ¿de qué tenemos que estar vestidos? De amor,
¿Qué es el vínculo perfecto? Allí encontraremos satisfacción. Allí encontraremos dicha, plenitud de gozo. Cuando más semejantes seamos a Cristo, más satisfechos vamos a estar. Eso no lo podemos comprar con dinero. Eso no lo podemos comprar, hermano, en el bazar, en el mall. No lo podremos conseguir en las cosas terrenales porque viene de lo alto. Viene de arriba. Viene a través de la obediencia a la palabra de Dios y viene con la ayuda del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Así que, hermano, más que priorizar la búsqueda de cosas terrenales como dinero o bienes materiales, nuestra prioridad deben ser las cosas celestiales. Pero pregunto, ¿será malo el dinero o tener bienes materiales? La respuesta es contundente. Claro que no. La Biblia dice que Dios da las riquezas y Él mismo las quita. Y si Dios las da, no deben ser cosas malas en sí mismas. Veamos algunos versículos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice: Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Quién es el que empobrece? Jehová. ¿Y quién es el que enriquece? Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice: las riquezas, tranquilos, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tranquilos, hermanos, con calma nomás, tranquilos, ¿ya? Gloria a Dios, amados hermanos. Ya, sí, con calma nomás. Muy bien, hermanos, sigamos. Estamos siempre, hermanos, en la mano del Señor. Amén. Muy bien. Decíamos que Primera de Crónicas 29:12 nos dice: las riquezas y la gloria proceden de ti. Job, un personaje muy conocido, capítulo 1, verso 21, dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios, dijo Job. Hermano, Dios enriquece a algunos hombres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Abraham era rico? Abraham era muy rico. Salomón, muy rico. Job mismo inclusive fue un hombre rico. El ser rico entonces no es pecado, pero sí es pecado el amar las riquezas. Ahora sí vayamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El deseo de amar lo material. Ese es el primer punto, el deseo de amar lo material. Hermano, y como les digo, este deseo es propio de todo individuo. Y nosotros, aún siendo cristianos, somos susceptibles. Si no ponemos cuidado, somos susceptibles a abrazar este deseo. Leamos el versículo 9. La primera parte del versículo 9 de 1 Timoteo 6 dice: porque los que quieren enriquecerse, miren, hermano, porque los que quieren enriquecerse. Vemos aquí, hermano, que hay un querer, hay un deseo. Hay deseos y deseos, ¿verdad que sí? Hay deseos buenos y hay deseos malos. Algunos deseos nos llevan más al Señor y otros deseos nos alejan del Señor. En esta misma carta de 1 Timoteo, Pablo nos habla de un noble deseo que es donde inicia el llamado pastoral. 1 Timoteo 3:1, ya lo hemos estudiado, pero vamos a leerlo nada más. Miremos este noble deseo. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un buen deseo. ¿Cuántos varones que están aquí anhelan ser pastores? Ah, gloria a Dios, mire, hermano. ¿Ve? Ese es un noble deseo, es un buen deseo, hermano. Tercera de Juan, leamos ahora Tercera de Juan, el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Qué bonito deseo, que tengas salud,
así como prospera tu alma. O sea, así como creces espiritualmente, está hablando Juan, el apóstol Juan, así como creces espiritualmente, en esa misma medida e intensidad, yo, Juan el apóstol, deseo que tengas buena salud y que prosperes en todo lo que emprendas. Es un hermoso deseo, hermanos. Pero Pablo nos presenta un deseo pecaminoso. El amor, el deseo a los bienes materiales o a las riquezas. Volvamos a leer 1 Timoteo 6:9. Lo primero dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿ve? Aquí encontramos un deseo pecaminoso, no como los anteriores, un deseo malo, querer enriquecerse. Esta expresión, querer enriquecerse, habla de un deseo concreto, es decir, habla de un deseo que nace en la razón y no en los sentimientos. O sea, usted no desea enriquecerse porque usted siente en su corazón, no, usted desea enriquecerse porque lo tiene aquí, en su mente. Usted está planificando cómo hacerlo. Si tengo que hacer inclusive cosas no muy lícitas, no importa. Porque deseo ser rico. El deseo de enriquecerse no es algo que nace en sentimientos, sino que nace en la mente racional del hombre o de la mujer. Y revela, cuando alguien quiere enriquecerse, está revelando algo, hermano. ¿Sabe lo que revela? Un corazón lleno de avaricia. Este deseo pecaminoso de querer enriquecerse demuestra el amor a lo material. Por lo tanto, hermano, el problema comienza en el deseo carnal, en el deseo pecaminoso, en este tipo de deseo. Y no en el dinero en sí, no en las posesiones materiales en sí. Ahí no está el problema. El problema está en el corazón de la persona. Ahora bien, todo deseo, hermano, todo deseo nos lleva a ciertos resultados, buenos o malos. Y esto me permite ir al segundo punto. El segundo punto es los resultados de amar lo material. Siga leyendo el versículo 9. El versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen. Miren los resultados de amar lo material. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, hermano. Miren los resultados. Veamos los resultados de amar lo material. Los que quieren enriquecerse caen, hermano, caen. Este verbo indica continuamente están cayendo, hermano, en tentaciones. No es que caen una sola vez o en dos. Los que quieren enriquecerse caen de forma continua. Este verbo está en un tiempo continuo. La tentación es algo atractivo. Y si usted le preguntase a Eva, sí, Eva, la primera mujer, le diría, sí, es muy atractiva la tentación. Y la tentación no solamente es atractiva, sino que promete satisfacción. Y justo recordándome a Eva, usted recuerde que Eva en el huerto del Edén fue atraída, encontró atracción en el fruto prohibido, en el fruto que se le mandó no comer, pero que Satanás se lo estaba ofreciendo y ella pensó que le traería satisfacción el ser como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Sin embargo, para nosotros, el amor a lo material, así como para con Eva, el amor a lo material se vuelve una trampa, como la trampa que le puso Satanás a Eva, la cual cayó. Cuando no huimos de las tentaciones, hermano, terminamos siendo atrapados. Los hombres que están siendo seducidos por la mujer ajena, si no huye de esa tentación, va a quedar atrapado, va a quedar enlazado en el pecado del adulterio, por poner un ejemplo. En el caso que estamos tratando del amor al dinero,
Cuando no huimos del amor al dinero, prontamente, cuando no huimos de la tentación, terminaremos siendo atrapados en el lazo de la avaricia, del cual es difícil salir. ¿Ha escuchado la expresión alcanza tu libertad financiera? Últimamente en el YouTube sale, hermano. Muchos videitos, creo que son anuncios publicitarios. Alcanza tu libertad financiera. Solamente haz 2, 3 pasos, no te va a tomar mucho tiempo. Voy a dar una lección introductoria, creo que te ofrecen algunos minutos de forma gratuita y tú le das clic ahí y te vas a enganchar, y el amor al dinero, el amor a ser libre financieramente, a ya no estar con deudas ni con tarjetas que pagar, sino hacer dinero de forma rápida y fácil. Hermano, nos empiezan a jalar y a seducir como le sedujo la serpiente a Eva, y finalmente esa famosa expresión, alcanza tu libertad financiera, se convierte, amado hermano, en tu peor esclavitud. No eres libre, te haces esclavo del pecado de la avaricia. El pastor MacArthur comenta lo siguiente: las personas avariciosas están continuamente atrapadas por su deseo de cada vez tener más y más. La Biblia presenta advertencias contra dejarse atrapar por la codicia. Lea conmigo Deuteronomio 7:25. Mira lo que dice Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Mira, hermano, la codicia nos lleva a tropezar, pues es abominación a Jehová tu Dios. Miren cómo la Biblia advierte contra dejarnos atrapar de la avaricia, del amor al dinero. Volviendo al versículo 9 de Timoteo, nos sigue mostrando que el amar lo material nos lleva a caer en muchas codicias necias y dañosas. Así dice el versículo. ¿Sabe lo que es la codicia? Mire, en términos muy, muy simples, la codicia es el amor desmedido a los bienes materiales sin importar lo que se haga para conseguirlo. Esa es la codicia, mientras que la avaricia es el deseo descontrolado por abarcar y tener más y más y más sin compartirlo. Ese es un avaro. Él quiere tener más, pero solo para él, no para compartirlo. La codicia más bien tiene algo de diferente, son primas hermanas. La codicia quiere más y más dinero, más y más bienes materiales, y no le importa cómo conseguirlo. Si tiene que matar, mata. Esa es la codicia. Pablo describe la codicia como codicias necias, primeramente. Pablo dice que la codicia es necio. Es decir, cuando una persona cae en codicia, deja de ser sabio. No hay sabiduría en un codicioso. ¿Sabe por qué? Porque cuando cae en este pecado, ya no actúa sabiamente. Es como un animal atrapado por sus bajos deseos irracionales, capaces de recurrir a la violencia, inclusive para satisfacer sus deseos codiciosos. Mira cómo lo dice Santiago en el capítulo 4, hablándole a la iglesia esparcida. Santiago 4, versículo 1 y 2. Pregunta Santiago lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. En la iglesia esparcida, en la iglesia del primer siglo, habían guerras y pleitos. Y Santiago se pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Pasiones son deseos desordenados aquí. Pasiones son deseos desordenados. No viene de tus deseos desordenados, no viene de tus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, en tu mente, en tu boca, en tus acciones. Yo quiero más dinero, pero sé que lo voy a conseguir haciendo trampa muchas veces. Voy a declararme en quiebra. No voy a decir la verdad a la SUNAT, voy a declararme en quiebra
y todos mis excedentes ya no lo voy a pagar a los empleados porque como estoy en quiebra ya no estoy obligado a pagarles nada. Me quedo con esas ganancias extras. Por eso dice versículo 2, codiciáis y no tenéis. Matáis, es decir, odias, aborreces, porque ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque estás haciéndolo como un hombre o una mujer alejado de Dios. Pides mal para gastar en tus propios deleites. Además, la codicia no solamente es algo necio porque es algo irracional. Una persona está lejos de toda actitud sabia. Al contrario, va a actuar como un animal muchas veces. Si es necesario golpear, va a golpear. Si es necesario hacer trampa, va a hacer trampa. Si es necesario mentir, va a mentir porque no hay sabiduría. Pero no solamente dice Pablo que la codicia es necia, sino también que dice que la codicia es dañosa. Es decir, trae consecuencias nefastas para aquel que lo practica, lo que lleva a un resultado más complejo y altamente peligroso. Y quiero que ahora veamos el tercer punto, porque aquí nos va a detallar un poco más esta terrible consecuencia de la codicia, del amar al dinero o a los bienes materiales. El tercer punto dice: amar lo material es condenación eterna. Versículo 9, la última parte del versículo dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira, hermano, lo que acarrea el amar el dinero, el amar los bienes materiales. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué se le viene a su mente cuando usted escucha un hombre se hundió en el mar? ¿Qué viene a su mente? Que esa persona, ¿qué le pasó a esa persona? Se ahogó. ¿Eso se le viene a su mente o no? Se hundió, fulano de tal en el mar. Se ahogó. Bueno, la búsqueda insaciable, incansable de bienes materiales, de las riquezas, finalmente arruinan la vida espiritual, tanto que nos llevan al hundimiento. ¿Sabe lo que significa la palabra hunden en ese versículo? Viene de un vocablo griego que significa arrastrar hasta el fondo. Cuando una persona empieza a amar las cosas materiales, cuando una persona empieza a amar el dinero, empieza a desvivirse por tener más y más cosas materiales, se está hundiendo hacia el fondo. No está saliendo exitosamente, está hundiéndose. El amar lo material no eleva a la persona al éxito, sino la arrastra hacia la destrucción, como dice Pablo. No siempre la destrucción se presenta de forma rápida. A veces se tomará su tiempo, pero siempre se cobrará un alto precio. Siempre, hermano. Cuando amamos el dinero, las cosas materiales, en algún momento, tarde o temprano, la factura que vendrá será muy grande. Qué bien podría hablar Pablo acá cuando habla de destrucción y perdición. Bien podría estarse refiriendo a la perdición del alma, hermanos, a perder nuestra alma misma. Nuevamente voy a citar a MacArthur aquí y dice lo siguiente: los tres términos juntos, hunden, destrucción y perdición, nos dan un panorama de la total devastación de tanto el cuerpo como del alma del individuo. El amor al dinero y cosas materiales destruyen a las personas. La Biblia de nuevo presenta muchos ejemplos muy trágicos de quienes amaron el dinero. Por ejemplo, el amor de Acán por el dinero, por las riquezas. Algunos se acordarán de Acán. El amor de Acán hacia el dinero trajo derrota a Israel y muerte para sí y para toda su familia. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Bueno, Judas traicionó a Jesús por amar 30 monedas de plata y después se ahorcó. El amor al dinero, hermano,
y cosas materiales destruyen las personas. Pero veamos dos ejemplos más. Hechos, capítulo 8, versículos 20 al 23. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, reprende a un tal Simón el mago que trataba de comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, verso 20. Entonces Pedro le dijo a Simón el mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Mira lo que está diciéndole Pedro a Simón el mago. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Usted estás perdido, le está diciendo a Simón el mago. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mira, hermano, cómo el amor al dinero empieza a hundir a las personas en cosas muy ruines. Las personas que aman el dinero, hermano, no se dan cuenta en dónde se encuentran, están perdidos. Por su parte, Santiago condena tajantemente a quienes aman el dinero. Santiago es duro, más que duro, es claro. Y vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. Miren lo que dice Santiago a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia había este problema del amor al dinero y a los bienes materiales. Hermano, la iglesia no es ajena a amar el dinero y las cosas materiales. Por si acaso, esto no es para los incrédulos, esto es para los creyentes. Pablo le está hablando aquí a Timoteo para que Timoteo le quede claro y le enseñe a la iglesia en Éfeso. ¿Qué dice Santiago? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Verso 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, desordenados. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Qué terrible, hermano. Miren, hermano, es algo terrible que caigamos en este pecado de la avaricia, de la codicia, de amar las cosas materiales, de amar, hermano, las cosas terrenales, temporales, poner por encima y degradar las cosas del Señor, lo espiritual, el carácter de Dios, la vida de piedad que estamos llamados a manifestar. Como ya lo dijimos, hermano, no siempre el amar las cosas materiales como el dinero trae destrucción inmediata. Pero tarde o temprano viene el precio que debemos de pagar. Lo que nos enseña este versículo hasta aquí, entonces, hermano, es que muchas veces justificamos nuestras malas decisiones por desear tener más y más cosas materiales, más y más dinero. Lo justificamos diciendo lo siguiente, por ejemplo, es solo por un tiempo. Déjame, es solo por un tiempo. Todos lo hacen. ¿Quién no miente para no pagar tributos? Todos lo hacen. Me acuerdo mucho que cuando había Cider Perú, ustedes deben acordarse también, ¿no? Cuentan, porque yo quizás no lo he vivido mucho, pero me han contado, mis padres, en fin, otras personas, que iban, hermano, muchas personas y hacían que otros les pasen la tarjeta, su tarjeta de ingreso o algo así, y nunca trabajaban. Y no porque algunos lo hacían, estaba yo llamado a hacerlo también.
A veces queremos justificarnos porque otros lo hacen. No, nosotros somos cristianos. Somos hijos del Dios Altísimo. Y si otros se tiran del puente, usted no tiene por qué tirarse, ¿verdad? Eso dicen las mamás a sus hijos. Bueno, todos lo hacen, dicen algunos. Todos se endeudan. Todos dejan de pagar. Todos meten, entre comillas, disculpen la expresión, todos meten cabeza. Otros dirán, ¿es necesario? Pero Pablo dice, ¿sabe lo que dice Pablo? Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice la Biblia. Y con esto en mente, veamos el último punto, la advertencia de amar lo material. Hay una advertencia, hermano, muy clara. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no dice que el dinero sea la raíz, ¿verdad que no dice eso? Pablo dice que la raíz es el amor al dinero. Qué diferente. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué la raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a amar el dinero, empezamos a amar las cosas materiales, ¿sabe a quién usted está dejando de amar? Aunque usted diga que no, a Dios. Y se lo voy a demostrar. Cuando nosotros empezamos a abrazar más las cosas materiales, más las cosas terrenales, más lo que me ofrece este mundo terrenal, cuando empiezo yo a desvivirme más por mis logros terrenales, temporales, que solamente me sirven para esta vida presente, y descuido y dejo de poner por encima mi vida, mi relación con Dios, cuando empiezo a amar más las cosas materiales, usted está dejando de amar a Dios. ¿Y sabe lo que usted está haciendo? Usted está poniendo a competir a Dios y a las riquezas. Miren lo que dice Jesús en Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno es ninguno. No hay nadie que pueda servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se da cuenta por qué el amor al dinero es la raíz de todos los males? Porque usted quita de su corazón a Dios y coloca lo material y pone a competir a Dios con las riquezas. Y ahí viene el problema trágico, hermano. El problema, hermano, que van a traer crudas complicaciones. Todo aquel que ama el dinero aborrece a Dios. Así de simple. Todo aquel que ama los bienes materiales aborrece a Dios. No se puede amar a ambos. Recordemos al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico que se acercó a Jesús a preguntarle qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cumples los mandamientos de la ley de Moisés? Sí, desde mi juventud lo he hecho. Muy bien, te falta hacer algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le pasó al joven rico cuando escuchó esa respuesta de Jesús? El muchacho se fue triste porque amaba más sus posesiones, evidenciando que el amar lo material es un estorbo para seguir a Cristo. Es un estorbo, hermano. Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males porque hace que las personas se complazcan a sí mismos, presuman de sus logros, presuman de sus adquisiciones, distorsionan la vida de justicia, se aprovechan de los pobres, hermano. Los ricos se aprovechan de los pobres porque aman el dinero, mienten, los que aman el dinero engañan, estafan, roban y hasta asesinan si fuera el caso. Eso es lo que produce el amar al dinero. El amar las cosas materiales.
Pero agrega algo el versículo 10. Leamos nuevamente el versículo 10. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El daño que se hacen a estas personas que caen en la codicia, en la avaricia, en el amar al dinero, los bienes materiales, el daño principalmente es espiritual. Lo más grave es el daño espiritual. Colateralmente vienen los daños materiales inclusive, pero lo más importante de las pérdidas materiales es la pérdida y el daño espiritual que se están haciendo. El versículo dice que se extraviaron de la fe. Mire, hermano, lo peligroso de amar el dinero tiene como consecuencia extraviarse de la fe. Terminan desviándose de la doctrina y de la práctica bíblica porque van a empezar a mentir y van a tener que autojustificarse, que si todos mienten, yo porque no puedo mentir. Van a torcer las enseñanzas de las Escrituras, todo lo que Dios les enseñó por gracia. Empiezan a distorsionarlo, empiezan, hermano, a quererlo torcer, se desvían de la doctrina, practican un evangelio distorsionado diferente. Aquí podemos citar, por ejemplo, a Demas. ¿Usted sabía que Demas era un colaborador de Pablo? Y dice la Escritura que Demas amó más al mundo y las cosas que el mundo le podía ofrecer y abandonó al apóstol Pablo, lo dejó al apóstol Pablo enfermo, lo dejó mal en la cárcel. Lo abandonó amando más las cosas de este mundo, las riquezas, la fama, todo lo que este mundo puede ofrecer. En el día de hoy, por ejemplo, existen muchos falsos hermanos y pastores que por amar el dinero enseñan herejías, por ejemplo. Sí, el Señor me está mostrando. Sí, me está mostrando. A ti, jovencita. Sí, a ti, que te estoy señalando. Este es tu año, 2026. Este es tu año. Vas a conseguir un carro último modelo. Pero es solamente si tienes fe. Solamente si tienes fe. Si tienes fe se cumple. Lo declaro, lo decreto, lo visualizo. ¿Cuántos visualizan una casa nueva? ¿Cuántos visualizan que se van de viaje? ¿Cuántos visualizan que viene tiempo de prosperidad? Para el que visualiza eso, viene para ellos. Los que no lo visualizan es porque no tienen fe. Falsos y mentirosos hijos de Satanás, hermano. Así enseñan y así engañan a la iglesia. Y la iglesia viene emocionada y deja sus diezmos, sus ofrendas para enriquecerlo a estos falsos y tramposos. No, hermano. No. Están extraviados de la fe. Son apóstatas que se extraviaron de la fe. Pero no solo eso, hermano. Pablo dice que fueron traspasados de muchos dolores. No solamente que se extravían de la fe, sino que son traspasados de muchos dolores. Hermano, las madres sufren cada vez que traen un hijo a esta tierra, ¿sí o no? Cuando van a dar a luz, me refiero. El último, no sé ustedes sabrán, ¿no? Pero el último, ¿cómo es? Grado, creo que es el 9. Wow, yo la veía a mi esposa cómo sufría, hermanos. La intensidad de los dolores era cada vez de menos a más. Las mujeres se dice así, aunque suene feo, ¿no? Que han parido hijos, ¿no? Que han dado a luz, hermano. De verdad que sufren, hermano. Les cuesta, los dolores son altos. Bueno, la Biblia habla, hermano, que los que abrazan el amor, los que aman el dinero, los que abrazan la codicia, los que abrazan la avaricia, serán traspasados por muchos dolores. Dolores, hermano, que no hacen más que referirse a los dolores del tormento eterno del infierno, hermano, si no se arrepienten. El desviarse del Señor y de su voluntad de amar, hermano, de amarlo a Él por encima de todas las cosas, el desviarse del Señor les traerá dolores profundos, culpa, ansiedad, desesperanza, que probablemente Pablo se está refiriendo acá de la condenación de su alma en el infierno. Este último verso, hermano, nos enseña que el amar las cosas materiales, el amar las posesiones, los bienes, el dinero, etcétera, no solo afecta nuestra vida en este tiempo,
sino que aún afecta nuestra vida futura. Seremos condenados eternamente al lago de fuego y azufre. Hermanos, deseo terminar diciendo una frase que había mencionado el sermón anterior. Hermano, es triste ver de verdad que algunos dentro de las iglesias estén caminando así. Y caminan así, hermano, quizás porque se han alejado de la sana doctrina. Y como nos decía Pablo hace 2 semanas, me parece, que nos hablaba del peligro de torcer la doctrina, muchos hermanos están siendo alimentados de una manera irresponsable por falsos maestros y pastores. Y eso lo lleva a muchas personas a tener un evangelio superficial. Un evangelio, hermano, muy superficial, que viven el día a día, que no se preocupan realmente de una vida de santidad, que solamente piensan que la santidad lo han reducido a 2, 3, 4 cosas o acciones, cuando la santidad, hermano, es parecerme a Cristo, es parecerme a Dios mismo. Hermanos, Pablo no condena tener bienes, por si acaso. Pablo no condena el dinero. Pablo lo que condena es el amar los bienes materiales y el amar el dinero. Si Dios nos provee de cosas materiales a lo que usted y yo necesitamos, es una añadidura de su gracia. Dele gracias al Señor, porque el Señor le está dando más de lo que usted merece. Lo que sí es claro que debemos estar lejos es de satisfacernos de los bienes materiales, de desvivirme por conseguir bienes materiales para sentirme realizado. Es el amor al dinero y los bienes materiales de lo que debemos estar alejados, hermano. Nuestros corazones deben estar enfocados primeramente en Dios, en ser como Él. Debemos preocuparnos entonces y preguntarnos, ¿cómo anda mi carácter? ¿Se parece al de Cristo? Estoy terminando este año 2025. ¿En qué he avanzado en mi carácter? ¿Qué he mejorado? ¿Soy más paciente? ¿Soy más responsable? ¿Amo a mi prójimo más que antes? ¿Estoy perdonando más fácilmente? ¿Estoy teniendo una comunión más y más real con el Señor? ¿Estoy orando más? ¿Estoy de pronto siendo fiel en todo el ámbito de la palabra a mi familia, a mi esposa? ¿Estoy dejando la mentira? ¿Estoy luchando por no guardar rencor o resentirme? Eso debe ser, hermano, lo que debe de preocuparnos todos los días. No si tengo algo nuevo que ponerme en este día 1 o 31 o este año. Si Dios provee, dale gracias al Señor, pero eso no puede llevarme a sentirme realizado y satisfecho. Lo que sí debe de llevarme a estarme satisfecho es el parecerme un poquito más a Dios, un poquito más al carácter de Jesús. Eso sí debe de sentirme o llevarme a sentirme satisfecho. Hermano, Dios conoce tus necesidades. Él conoce lo que tú necesitas. Y déjame decirte que la Biblia dice que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, tus necesidades están aseguradas. Así que, amado hermano, tenemos que nosotros descansar en que tenemos un Dios que bajo su gracia y su sabiduría nos va a conceder y nos va a suplir nuestras necesidades. Concluyo diciendo que Pablo nos advierte que amar las cosas materiales es un camino peligroso. Lo que el mundo presenta como has alcanzado la libertad financiera, la Biblia lo desenmascara como una trampa.
El creyente está llamado a usar el dinero, no a amarlo. Si usted tiene un dinerito extra este mes, úselo bien, pero no lo ame. Somos llamados a confiar en Dios y no en las riquezas. Somos llamados a encontrar seguridad, pero no en lo que poseemos, sino en aquel que sustenta nuestro día a día. Hermano, que Dios nos ayude a poder vivir amándolo a Él por encima de todas las cosas materiales que podamos obtener. Oremos. Señor, primeramente te damos gracias por este día que nos concedes. Examina nuestro corazón, líbranos de amar lo material más que a ti. Enséñanos a usar lo que tenemos con sabiduría